Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Que tengamos verdaderamente una buena semana, que esté signada por la felicidad del tiempo de Rosh Chodesh Tammuz, que llegará en 2 días, el día jueves y el día viernes, Dios mediante, para toda la casa de Israel, donde quiera que se encuentren. Mientras tanto, les damos la bienvenida a nuestro tiempo de estudios aquí de Megilat Esther y bueno, felices de poder avanzar en el desarrollo de la Megilá y fundamentalmente porque la hemos estudiado y la estamos estudiando en un nivel interesante de profundidad. Bueno, hemos llegado hoy a inaugurar el capítulo 8 de la Megilá. Capítulo 8 que obviamente ya está después de los acontecimientos que marcaron la denuncia de Esther a Amán y a partir de allí todo este desarrollo que empieza a partir de este tiempo. Veamos entonces cómo nos sorprende la Megilá y por otro lado cómo podríamos buscar el sentido que los sabios le dieron a esta parte singular de la Megilá. Capítulo 8 entonces nos dice, Bayom Ahu, Natan Amelech Hashverosh de Esther Amarca et Beit Haman, Sorer a Yehudí. Aquel mismo día el rey Ahasverosh, el rey Asuero, dio la casa de Amán, el enemigo, el angustiador de los judíos, a Esther la reina. Mordejai va lifnei Amelech, ki yida Esther mahula. Y vino Mordejai ante el rey porque Esther le había dicho que era él con relación a ella. Aquí entonces volvemos, perdón, a uno de los escenarios ya leídos y vividos en la Megilá, y quitóse el rey su anillo, Vayazar Amelech et Abato, que se lo había sacado a Amán, y se lo dio a Mordejai. Y Esther puso a Mordejai sobre la casa de Amán. Y ahora llega el otro elemento importante. Y habló Esther nuevamente ante el rey, prosternándose y con lágrimas en los ojos, le rogó, prestemos atención, que anulara las disposiciones que Amán, el agagita, Ageo, es agagita, había dictado contra los judíos. Y entonces dice, Bayoshet Amelech de Esther el Charbita Zahab, el rey extendió a Esther el cetro de oro, y se levantó Esther y se puso de pie delante del rey. Y dijo ella, si le place al rey, y si he hallado favor ante sus ojos, y la cosa le parece acertada al rey, y yo fuese grata ante su vista, quiere decir, Matzatigen Lefanao, sea escrito que se rectifiquen las cartas ideadas por Amán, hijo de Amdatá, el Agagita, que él hizo escribir para destruir a los judíos que viven en todas las provincias del rey. Esto es lo que le pide Esther. Quiere decir, y Katel de Ashiv es que se rectifiquen o que se retiren las cartas ideadas por Amán, hijo de Amdatá Agagit, que hizo escribir para destruir a los judíos en todas las provincias del rey. Y dice la reina, Ki, Eijaja Ujal, de Raiti de Barra'a ya que, ¿cómo puedo soportar el mal que será hecho a mi pueblo? Veijaja Ujal, de Raiti de Obdan Moradeti. ¿Y cómo puedo sobrellevar el ver la destrucción de mi linaje? Cuando habla de malestar, de mi linaje es Moradetí, de mi ciudad natal. Bueno, aquí es la primera parte de este capítulo 8, donde tenemos dos elementos obviamente importantes, todo lo que representa Mordejai y Esther, ante todo, y después la respuesta que le dice el rey a la reina,
y que veremos obviamente en un segundo nivel y que tiene que ver fundamentalmente con la respuesta a Esther, que todo aquello Asher Nichtav de Shem Amelech en Leashib, todo aquello que ya fue escrito en nombre del rey, no se puede volver atrás, quiere decir, no se puede, no tiene retorno esa ordenanza. Quiere decir que ahora se pudo terminar con el enemigo, increíblemente, pero la orden del enemigo sigue vigente. Esto parecería ser como yo digo, el gato en Alicia en el País de las Maravillas. El gato se muere y la sonrisa del gato sigue estando vigente en la película de los niños. Entonces, aquí también Amán se muere, pero la orden de Amán queda vigente, increíblemente. Así es como nos dicen nuestros sabios, el haber ahorcado a Amán tendría que haber sido el final de todo el relato de la Megilá, ya que toda la tensión que se había vivido en función de lo que representó ese enemigo natural de los judíos, se estaba finalizando, se había terminado esa tensión, se había distendido y todo aparentemente estaba claro y ya se sabía quién era el perverso de la película. Pero el ritmo de la Megilá se cambia, se detiene por un lado y se modifica absolutamente. A la hora del milagro, los acontecimientos se van sucediendo unos a otros en forma tan acelerada, de forma dramática, donde Amán, en el relato de la Megilá, vuelve de lo que había pasado cuando llevó a montar a Mordejai en el caballo real, donde sus cohortes, sus sabios, sus amigos, obviamente eh, agregaron a todo eso y es como le hubieran dado una ducha de agua fría a Amán, de agua congelada, y que antes de que se hubiera podido recuperar de todo eso, lo vienen a buscar inmediatamente los eunucos del rey para el banquete, a donde Esther lo sorprende acusándolo allí en el banquete. Y cuando trató de pedir por su vida, y en eso el rey vio que estaba compitiendo con él, que lo estaba verdaderamente llevando a un estatus ahora de querer violar a la reina, enseguida aparece Jarboná en ese instante diciendo sobre el árbol que Amán había hecho construir de 25 metros de alto, y entonces el rey había ordenado que lo cuelguen. Todo eso transcurre obviamente eh, raudamente. Es más, nos dicen obviamente eh, que no le quedó a Amán tiempo para respirar, ni siquiera para organizarse para una defensa. Y en el momento dice que se le tomó a él su poder, cuando en el momento que ya se lo acusó y se lo cuelga en la horca que había preparado para Mordejai, comienzan las cosas a desarrollarse en un ritmo mucho más lento. Y la Meguilá nos cuenta ahora con mucho detenimiento, con mucha tranquilidad, con mucha pausa y con detalles todo lo que aconteció. ותוסף אסתר, ותדבר לפני המלך, ותיפול לפני רבלה, ותפח ותתחנן לו. Acabamos de ver que y Esther nuevamente habló y se prosternó delante del rey con lágrimas en los ojos. Decía el versículo 3, le rogó. Quiere decir que acá Esther vuelve en un relato bien cansino, se puede decir, de la Megilá, con movimientos que ya conocíamos. Ahora bien, eh, la seguridad, la tranquilidad, la sensación de seguridad de Esther y de su reinado, de repente ahora quedan ya fuera de todo lo que había acontecido. Ahora
todo ese poder que le había dado hacía 5 minutos antes, el hecho de levantar su dedo y decir, Hamán, Hará, Azé, esa acusación que la hizo dueña de medio reinado y más, si el rey se lo concedía, de repente todo eso desaparece. Y ella vuelve a caer de rodillas delante del rey, llorando y suplicando. Ya habían pasado 2 meses, nos dicen en Midrash, habían pasado ya 2 meses de cuando Amán fue llevado a la horca y el Melech, el rey, no había tomado ninguna decisión propia por el decreto, porque al final de cuentas Esther le dijo, porque mi pueblo y como la de mi encarno, hemos sido vendidos. Y si hubiéramos sido como esclavos, bueno, pero fuimos vendidos para la muerte. Entonces, Ahasverosh, durante esos 2 meses que pasaron, desde que fue colgado Amán, no hizo nada. Por eso es que yo les decía que la muerte y la caída de Amán no había finalizado absolutamente con nada. Mordejai y Esther tienen ahora que comenzar una nueva lucha para salvar a los judíos y esta lucha no es nada fácil, o por lo menos en absolutamente nada fácil que la primera. Amán había pergeneado la aniquilación de los judíos, pero uno se da cuenta de que él no había actuado en un espacio vacío. No solamente Amán es el enemigo declarado de los judíos, sino también el rey. Y por lo tanto, hasta aquí habían logrado luchar y enfrentar a Amán, pero ahora tienen que enfrentarse ¿a quién? Al mismísimo rey. Esa es la paradoja, ¿me entiendes? Entonces, frente a estos dos enemigos, Ahasverosh y Amán, la Megilá es que nos propone dos redentores, dos salvadores, Mordejai y Esther, que se han repartido eventualmente las funciones entre ellos. Esther es la que actúa frente al rey y Mordejai con Amán. Al comienzo de la Megilá, Esther desarrolló una suerte de trato, de toma y daca con Ahasverosh. Ella aparentemente es la que dirige los hilos de la escena, invita al rey a un banquete y lo trae a él, que en ese banquete como consecuencia lo mande a colgar a Amán. Esther intentó también quitar el efecto o sacar de cuajo el decreto de Amán. Ahora cae a los pies del rey y consigue su acuerdo para enviar nuevos libros. O sea que todavía no logra el objetivo. Van a mandar nuevos libros. Mordejai, a pesar de que era un hombre que vivía casi en palacio, no aparece delante del rey y también al final de la Megilá, cuando le dijo Esther ahora en este capítulo que era Mordejai para ella, Mordejai no habla delante del rey y no dice palabra. Ustedes vieron aquí los 6 versículos que leímos del capítulo 8, la única que habla es Esther. Se dan cuenta. Mordejai ya no es tan activo, no es para nada activo prácticamente. Quiere decir, desde el momento aquel que lo recordamos en la puerta del palacio, donde había clamado, gritado, había llevado ropas de duelo y se había puesto ceniza sobre su cabeza, y en ese caso así estaba delante del cielo y delante de la gente. Pero para la definición delante del rey, tuvo obviamente suerte Mordejai sin haber levantado un dedo. Él no sabía del honor que le iban a conceder a él de ponerlo frente a la casa de Amán y después sería el viceministro por segundo al rey. Tampoco sabía que el rey se habría de enojar tanto, de encolerizar tanto contra Amán y habría de decidir colgarlo sobre el árbol. Todo eso obviamente son situaciones que tenemos que descubrirlas también por lo que pasa dentro de la Biblia. Es decir, como yo siempre explico,
cuando tenemos tiempo para poder estudiar, es tenemos que leer lo que está entre los pesukim. El espacio blanco que hay entre los pesukim, también hay que leerlo. Hay que saber entender qué es lo que no se dijo, o lo que sí se dijo y que no se pudo expresar. Solamente al final de la Megilá se nos va a demostrar a nosotros cómo se modifica verdaderamente el estilo de acción de Mordejai. Cuando hay que salir a luchar contra el odio extranjero, popular, que obviamente mantuvieron los 10 hijos de Amán, no podría Esther ayudar y Mordejai vuelve a la escena política para poder salvar a su pueblo. Por lo tanto, la función de Mordejai, entienden y enseñan nuestros Jajamim, es una misión doble. Por un lado, es poder unir a los judíos desde el punto de vista interior. Acuérdense lo que Esther le dijo al comienzo de este escenario, Lech knos et kol hayudim, ve y reúne a todos los judíos, algo que ella no podía hacer, obviamente desde la perspectiva que ella vivía palacio adentro, puertas adentro del palacio. Entonces tenía, por un lado, que reunir a los judíos, volver a generar la unidad en los judíos, pero por otro lado, luchar contra los enemigos exteriores. La respuesta del rey, donde le permite a los judíos finalmente defenderse a causa de ese zar atzorer, quiere decir de esos enemigos que están preparándose para ese gran día de cometer, Dios nos permita, un genocidio más en este mundo, los pone a Esther y a Mordejai en el mismo lugar. Ahora la iniciativa pasa a manos de Mordejai y él es el que establece que el día 13 de Adar sea un día donde el pueblo judío salga a la guerra. Le escribe al pueblo judío disperso por las 127 comarcas y no solamente lo anuncia y le advierte, sino que también los organiza para su autodefensa. Por lo tanto, nos va a decir la Megilá que el temor de Mordejai arremetió contra toda la población y a causa de su fuerza y de su nombre se produce, obviamente, la definición final y el éxito y la victoria para los judíos. Al final de la Megilá, Mordejai vuelve a estar a la cabeza de los hechos y obviamente toda esa influencia que vimos al principio de la Megilá vuelve obviamente hacia su mismo lugar y entonces también dice Seder Ashpa'a Arragil Shebiyehasei Azugiut, el orden de influencia que acostumbramos a entender y a saber en la relación de la pareja, vuelve a su lugar. Nos explica el Yalkut de Esther Rabati, del Midrash de Esther, que mamás junto al final de la Megilá, Mordejai se transforma en una imagen central que actúa en la redención y su función y la función de Esther va disminuyéndose. Desde el punto de vista del funcionamiento de la pareja, vuelve aquí el varón, ¿no?, a un escenario, a los caminos, al proyecto de la Geulá, de la redención, y participa en la conformación de la realidad. En contraposición a lo que acontece con Barak y Débora, Barak ben Abinoam y Débora. ¿Se acuerdan que Débora era una jueza de Israel, la época de los jueces, la cual le pide a Barak ben Abinoam de Kadesh Naftali, perdón, de la tribu de Naftali, que sea quien dirija el destino de la guerra contra Yabin, el rey de Hazor, y su capitán Sisera? Entonces, ella le dice, cuando Barak le dice, pero si tú no vienes conmigo, yo no iré de ir. Y entonces ella le responde, le dijo, bueno, yo iré contigo. Nada más que la gloria no será para ti sobre el camino que tú vas a hacer, porque van a decir, o ocurrirá que Hashem ha entregado a Sisra en manos de una mujer. Aquí el proceso sigue desarrollándose y llega a un final total. Quiere decir, Mordejai vuelve a ser el prohombre de todo esto
y todo vuelve a su verdadero lugar. La Megilá entonces se extiende mucho más en la descripción del lugar central de Mordejai en la corte de Hashverosh y su grandeza como Mishne Lamelech. Y esto, por supuesto, va a aparecer más adelante en el versículo 9, que no leímos todavía, y entonces dice, fueron entonces llamados los escribas del rey en el mes tercero, en el mes conforme, fue escrito conforme a todo lo que dispuso Mordejai. Es decir, acá tienen ustedes en este capítulo, con relación, lo que escribió Mordejai, con relación a los judíos. Bien, entonces aquí eventualmente ya sabemos para qué. Y nos dice, Leakhil Belaamot al Nafsham, Bishoshazar de Jodesh Nemasar u Jodesh Adar. Quiere decir que los judíos de cada ciudad, como dice más adelante, se reunieran para defender sus vidas y destruyeran, ¿no?, a las fuerzas. ¿Qué día? Eh, el día 13 del mes de Adar. Bien, entonces, y todo el día, en las pronunciaciones, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar. Todo eso lo determina Mordejai, increíblemente. Mordejai Atzami Lifnei Amelech Bishbush Malchut. Veremos entonces más adelante que el versículo 15 dice, y salió Mordejai de la presencia del rey con atavíos reales de color azul y blanco, y con una gran corona de oro, y con etcétera, etcétera, y la ciudad de Shushan lo aclamó y se regocijó. Aquí eventualmente Mordejai vuelve a ser el escenario natural de aquel hombre que en su momento había saludado al rey. Muy bien, entonces en el capítulo 9, ¿no es cierto?, que está más adelante, también nos va a decir eventualmente en los primeros versículos, y en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, el día 13 del mismo, cuando la orden del rey y Shorik estaban a punto de ejecutarse, dice, en el día en que los enemigos de los judíos esperaban prevalecer sobre ellos, ocurrió precisamente lo contrario, que los judíos prevalecieron sobre quienes les odiaban. ¿Sí? Muy bien, entonces los judíos se reunieron en todas sus ciudades y echaron mano de los que procuraban su daño, y nadie pudo resistirlos porque el temor de los judíos había caído sobre los pueblos. Muy bien, y entonces, Tigadol Mordejai Bebeit Amelech, por cuanto Mordejai se había engrandecido en la casa del rey, nos dice la Megilá, ya en su anteúltimo capítulo, Beshomao, y su fama se extendía a todas las provincias y se hacía de día en día más poderoso. Aquí vemos cómo al final de la Megilá las cosas vuelven a su circuito primario. Y Mordejai Yehudí, Mishneh Lamelech Ahashverosh. Quiere decir, nos va a decir la Megilá ya en el capítulo 10, obviamente, que Mordejai Yehudí, perdón que voy pasando, Kim Mordejai Yehudí era el segundo en importancia luego del rey Ahashverosh. ¿Está bien? O sea que era Mishneh Lamelech. Mamás, Mishneh Lamelech. Increíblemente. Entonces, todo esto conforma un escenario que hemos visto cómo Mordejai vuelve a ser aquel hombre que en la Megilá, obviamente, nosotros llegamos hasta aquí, como la Megilá era el hombre. Entonces dice el Pirkei de Rabbi Eliezer, Rabbi Pinchas Omer. Dice Rabbi Pinchas, Malach Mordejai. Dice, Mordejai fue rey. Sheneemal, porque está dicho, Mordejai Atzam Lifnei Amelech Bilbush Malchut Tehelet Bechut. Y Mordejai salió, vimos, delante del rey con las ropas reales, azul y blanco y púrpura de seda. Ma Amelech Lobesh Porferia, así como el rey se viste de color púrpura, eventualmente, así Mordejai, porque está dicho Mordejai Atzami Lifnei Amelech, dice, Mordejai salió delante del rey vestido con ropas de hada. Ma Amelech Atarak Perulav Rosho, así como un rey tiene una corona
en su cabeza, Kaj Mordejai. Así también Mordejai dice, Baater Zahav Gedolah, con una corona de oro muy grande. Ma'amelech mató al Colares, así como el rey, su temor está difundido en toda la tierra de su imperio, Kaj Mordejai. Así también Mordejai, porque nos dice la Megilá, Kinafal Pajat Mordejai Alejem, porque el temor de Mordejai se impuso sobre todas las naciones de las 127 comarcas. Ma'amelech Shom'o Olech Bechol Haaretz, así como el rey, su nombre y toda su obra, y lo que se escucha de él se reconoce en todo el imperio, Kaj Mordejai Shom'o Olech Bechol Haaretz. También Mordejai, su nombre y su accionar y su renombre se escucha en toda la tierra, como está dicho, Kigadol Mordejai Bebeit Amelech Beshom Olech Bechol Medinot, porque grande era Mordejai en la casa del rey y su nombre iba en todas las naciones. Quiere decir que eventualmente los Jajamim vieron en Mordejai un escenario sumamente inquietante y podemos verdaderamente darnos cuenta cómo felizmente Mordejai ahora vuelve a su lugar natural. Al final de la Megilá, paso ahora a compartir el Rabbi Galadiel Shilita. Al final de la Megilá vuelve y se revela la relación profunda entre Mordejai y Esther, cuando ellos vuelven a unirse en una acción conjunta y los vínculos familiares entre ellos van a ser bilaterales. Los circuitos de la actividad de ellos se van como cortando uno a otro y van mostrando un contenido muy particular que Mordejai vuelve y se revela junto a Esther. Y también al revés, de Esther para con Mordejai. Después de la definición de ese día de guerra, del 13 de Adar, cuando ya se necesitaba venir delante del rey, vuelve Esther al escenario principal de la Megilá y en un encuentro con el rey se vuelve la actitud y la actividad sobre el eje Esther a Hashverosh. El rey le pregunta sobre las consecuencias de la batalla y ella le pide, obviamente, la posibilidad de continuar esa batalla en Shushan el día siguiente. Quiere decir que el día 13, que es donde se apostaron los judíos, no pudieron y terminaron el día 14 los de la periferia. Los judíos de Shushan necesitaron un día más, que es el día 15 de Adar, y por eso los judíos de las ciudades amuralladas celebran Purim el día 15, un día más como la ciudad de Jerusalén. Dice también, cuando escriben la Megilá, se esforzaron Mordejai y Esther juntos traer esta perashá hacia su punto final y establecerla finalmente para todas las generaciones venideras. Mordejai fue el primero que escribe esta memoria y obviamente lo hace en forma manifiesta y también dice eh, va a poder revelarse próximamente y va a poder todo ser escrito en esta Megilá y solamente después vendrá Esther, que está oculta, participa con él y finalmente ambas relatos se habrán de terminar precisamente por Esther y por su nombre. La Megilá se llama Megilat Esther, ¿no? ¿Por qué decimos esto? Porque parece obvio, ¿no? Que se llama Megilat Esther. Pero tenemos que saber que Purim es llamado por Flavio Josefo. ¿Se acuerdan de Flavio Josefo, no? Aquel que fue comandante de las fuerzas, Yosef ben Matitiau, de las fuerzas del norte de la época de Roma y que se rindió ante Roma y pasó a ser el historiador de los Césares con su nombre Josephus Flavius. Josephus Flavius llama eventualmente a Purim Yom Mordejai, aunque les parezca mentira. Él lo llama en las antigüedades de los judíos Yom Mordejai. Y también los Jajamim habían puesto acento sobre el lugar de Esther en la escritura de la Megilá y dijeron, Shalha laem
Esther la Jajamim que Bauni de Dorot. Así dice el tratado de Megilá en el Talmud, que es Esther la que toma las riendas del escenario de la escritura y le manda a pedir a los Jajamim que Bauni de Dorot. Por favor, establezcan esta Megilá de aquí en adelante para todas las generaciones. Porque de esa perspectiva, los Jajamim, dice Eshet Hail, Ateret Ba'alá, la mujer de valor es la corona de su marido, obviamente representa Esther con toda su impronta con la Megilá. Por lo tanto, el eco retorna por medio de Esther y obviamente llega hasta las profundidades más impensadas y se va cada vez más en la profunda de la conciencia y de la inconsciencia del pueblo judío. Llega al corazón del reinado de Shoshana Dirá y no se detiene, mamás, hasta la victoria con un golpe único, sino que se continúa con Esther hasta la victoria definitiva y final. Este es el primer escenario de nuestro capítulo 8. Y a partir de aquí, entonces, llegamos a la segunda parte, hasta el versículo 17, donde dice la Megilá: entonces le dijo el rey Ahasverosh a Esther, la reina, y a Mordejai, el Yehudí: he aquí que daba a Esther la casa de Amán, y él fue colgado en su propia horca, porque puso manos sobre los judíos. Escribid ahora, con respecto a los judíos, como bien os pareciere. Vean ustedes que el rey le dice ahora: escribid. Quiere decir, todo lo que tenía que pasar como un bando real. Todo tiene que pasar como un bando real. Ahí está la fuerza. Aten kitbu ala Yehudim katov be'enechem. En el nombre del rey y sellado con el anillo del rey, porque, atención, lo que se escribe con el nombre del rey y se sella con el anillo del rey, nadie puede revocarlo. Y esto es muy importante. Entonces aquí nos encontramos que el decreto de Amán seguía vigente. Muy bien, entonces nos dice Vaikareu Sofre Amelech Baetai. Fueron entonces llamados los escribas del rey cuando Baetai, en el mes tercero, que es el mes de Sivan, el día 13 de Sivan, hoy estamos a 27, y fue escrito conforme a todo lo que dispuso Mordejai con relación a los judíos. Que Jolasher Tzivá Mordejai era Yehudim, a los sátrapas, a los Ahash Darpenim, como dice la Megilá, Bea Pajot, y a los gobernadores, Besarei Medinot, y los príncipes de las provincias que están desde la India hasta Etiopía, Meodu Beathush, 127 provincias, y esto es muy importante, a todo el mundo se le escribe, a cada provincia conforme su escritura y a cada pueblo según su idioma, y a los judíos según su escritura y según su lengua. Muy bien, y entonces ahora nos dice el versículo 10, Vaichtov Beshem Amelech Ahasverosh, y escribieron, lo primero que nos dice es escribieron, ¿sí?, en el nombre del rey Ahasverosh, y lo sellaron con el anillo del rey. Quiere decir que ahora estamos verdaderamente ante la autorización de un nuevo escenario. Y enviaron cartas por correos a caballos, quienes entraron veloces por sedes de las caballerizas reales. Bien, entonces de esa manera, Bernea Ramajim. Aquí se nos quedó. Aquí, muy bien. Y entonces, dice el versículo 11, Asher Natan Amelech, que el rey, la Yehudim, había dispuesto que los judíos de cada ciudad, atención, eh, en todo su reinado, se reunieran para defender sus vidas y destruyeran y exterminaran a todas las fuerzas que los acometieran. Esto es fundamental, ¿sí? Incluso a los niños y a las mujeres, y tomaron los despojos por botín, cosa que no pasó. Y todo esto nos dice la Megilá de Yom Echad, todo en un día en todas las provincias del rey Ahasverosh, es decir, el día 13 del mes 12, que es el mes
de Adar. Entonces aquí obviamente llegamos a ese concepto del benafojo, que las cosas se dieron vuelta. El versículo 13 nos dice, Pachegen Aktav, Lehinaten Dat Bechol Medina Omdina. Copia de la escritura que había de darse como edicto, Pachegen Aktav, en cada provincia, y que fue publicada para todos los pueblos, notificando que los judíos debían prepararse para ese día con el fin de vengarse de sus enemigos. Esto es lo principal. Por lo tanto, el versículo 14 dice, Haratzim, Rochbe Reje Shahashteranim, Yatzeu Meboalim Udehufim. Partieron pues presurosamente los emisarios en los veloces corceles criados al servicio del rey. Las caballerías de los persas eran muy importantes, apremiados por la orden del rey, y se difundió el correspondiente edicto en Shushan Abida. Pasa entonces el edicto, ¿por dónde? Primero por Shushan, que es la capital del reinado. Vamos a ponerle Shushan, así todo el mundo lo retiene, que es la capital. Y entonces aquí, obviamente, llegamos al movimiento que se va a producir desde Shushan, en círculo concéntrico abarcando todo el imperio. Bueno, y aquí nos decía la Megilá, Vayetze, Umordejai Yatzá, Milifnei Amelech, Umordejai Yatzá, Milifnei Amelech, ¿no? Y salió Mordejai de la presencia del rey, en reales atavíos de color azul y blanco, y con gran corona de oro, y con un manto de lino fino, blanco y púrpura, y la ciudad de Shushan lo aclamó y se regocijó. ¿No es cierto? Entonces, deja ir Shushan, Sahala de Sameja. Y aquí, por supuesto, nos llega algo que es conocido por todos nosotros y que dice, la Yehudim, Aitá, Orá, Besimha, Besazón, Dikar. Entonces, para los judíos había luz y gran alegría, había, la Yehudim, Aitá, Orá, Besimha, Besazón, vamos a agregarlo, y regocijo y dignidad. Besazón Dikar. Esto es lo que obviamente se canta con tanta efervescencia en el tiempo de Purim. Muy bien, y entonces nos dice el versículo 17, que se olvidaron de colocarlo aquí, entonces vamos a ponerlo nosotros. Entonces dice el versículo 17, y en todo país y estado, Bejol Medina o Medina, y en cada ciudad y ciudad, ¿sí? Ayer de Baramelech Vedatoma Guía, donde de Baramelech la orden del rey y su proclama llegaban, nos dice, Simcha Besazón la Yudim, eran alegría, vuelvo a repetir, y regocijo había para los judíos. Claro, los judíos se podían defender. Para los judíos, Mishte Beyom Tov, banquete y día festivo. Muy bien, aquí hay un punto y coma, y obviamente, más allá de que diga era un gran día, un día de fiesta, vamos a ponerlo como es, en la Megilá, y, por supuesto, después de esa punto y coma, dice, Berrabim Beamearetz Mitiahadim, y muchos de entre los pueblos de la tierra, Mitiahadim, se tornaron judíos, se hicieron judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Y Pajata Yehudim Alejem. Quiere decir que aquí es donde concluye el capítulo 8, obviamente, y no hay ninguna duda de que toda hay una hipermanifestación alrededor de lo que pasa en Shushan y fuera de Shushan.
El decreto de exterminación de los judíos, como explicábamos anteriormente, por supuesto que siguió existiendo. Siguió existiendo en forma absurda después de la muerte y de la horca de Amán. Inclusive cuando la casa de Amán había sido entregada a disposición de Mordejai. Ni siquiera eso había ayudado. Por lo tanto, Esther tuvo que suplicar al rey y suplicar de bruces para poder anular el decreto, de hacer revocar los libros, retornarlos y volver la rueda hacia atrás. Sin embargo, el rey se evade de esta decisión, como vimos, y obviamente se empieza a revestir con conceptos jurídicos, diciendo que en realidad lo que el rey firma con el sello del rey y el anillo no se lo puede revocar. Y obviamente esto hablaba de lo que es la maldad y la hostilidad y todo lo que demostraba el antisemitismo feroz del reinado persa, que de repente todo lo argumenta como una mirada legal, formal, pero obviamente su decisión interior estaba completa de perversidad. A partir de la presión profunda de Mordejai y de Esther, el rey entonces pudo hacer un, eh, un paso por el costado, la AKOF, quiere decir hacer como un bypass, si se puede decir así, a la ley, imponiendo una ley nueva, que en este caso, la nueva ley, ¿cuál es? No que se anula el decreto, sino que los judíos se pueden defender. Este fue el logro más impactante de Mordejai y Esther, que el rey le permita a los judíos reunirse, agruparse, porque antes no podían salir de sus casas, y poder defenderse. La Amod al-Nafsham. Y eso habla y refleja a las claras, muy claramente, esa que marca la realidad del Galut, como estudiábamos, de la diáspora. El derecho a la defensa personal, a la autodefensa, que es un principio, obviamente, básico en la existencia del ser humano, ¿no? Es más, la Gemara de Sanedrín, como estudiamos en muchas oportunidades, dice, la Torah Ambra, Imbale Orgeja, Ashkem le orgó. La Sagrada Torah dice, aquel que viene a matarte, anticípate y mátalo. Dice, este concepto que en la Torah dice, la Torah no lo dice en sí, pero las cosas quedan claras, obviamente, como el sol, como si estuvieran explícitas. Y entonces Rashi se encarga de buscar esa fuente que dice la Gemara de Sanedrín y dice Ambralech Torah, dice, te dijo a ti la Torah, y está hablando del momento en el cual un ladrón penetra por un lugar oculto en la casa cuando viene a robar, dice, en lo damim, no tiene culpas. Quiere decir que esa persona que llegó a tu casa de noche a ocultas, dice, tú lo puedes matar eventualmente, ¿por qué? Porque aquel que viene a matarte, anticípate y mátalo. Si viene a la luz del día, obviamente no lo puede hacer. Por lo tanto, aquí queda claro de que el derecho primero que tenía el pueblo de Israel era defenderse, ni siquiera eso podía ser. Y entonces, ahora el derecho a la defensa se transformó en un premio, en un privilegio, ¿no? Y una bondad, digamos, especial para los judíos. Y un fenómeno muy parecido pasa en el libro de Daniel, del profeta Daniel. Los enemigos de Daniel le hacen una trampa a Daniel y crearon una ley muy especial para poder producirle un daño irreparable. Es decir, los enemigos del rey, los enemigos de Daniel dijeron al rey que debería prohibir públicamente que se sirva a cualquier otro dios y que se le rece a cualquier otro dios que no sea el dios de los babilonios. Y Daniel, por supuesto, fueron a su casa y lo vieron en su altillo, con la ventana abierta de par en par a Jerusalén, donde él rezaba 3 veces al día, y lo vieron rezar y lo delataron al rey.
Y obviamente el rey Belshazzar quería eventualmente salvarlo a Daniel a toda costa. Tenía temor por su vida. No podía dormir de noche a causa del castigo que tenía que darle a Daniel. Pero aún así que el rey estaba identificado con Daniel y lo amaba porque era su mejor asesor, no se pudo detener tampoco el rey de mandarle, echarlo a Daniel a la cueva de los leones, como era la ley. Daniel tiene que ser arrojado a la cueva de los leones. Por supuesto que Daniel va a sobrevivir, no hay ninguna duda, para la alegría del rey y para la desgracia de los asesores del rey. Pero de todas maneras, dice, existe en ese sistema una burla al sistema humano, a los legisladores, aquellos que proponen una ley y después se dedican a la ley como una ley sagrada y les sirven a la ley. Entonces, precisamente, nos dice el Rab Ariel, la ley divina y su juicio son flexibles y le proponen al hombre poder cambiar en cada tiempo que se da la posibilidad de poder corregir y que existe la teshuvá. La halajá, que expresa los órdenes de la Torá divina y la absoluta, propone caminos para poder anular aspectos que han acontecido y volverlos a su punto de comienzo, su punto de origen. Kiddushin, un casamiento, una consagración nupcial se lo puede anular a través de un divorcio. Y la anulación de una promesa, obviamente, se le puede hacer también retroactivamente. La Torá no establece una realidad que no pueda estar entregada a una modificación. Y con mucha más razón, una ley que es Basar Badam, de seres humanos. Y esto es muy, muy importante. Por lo tanto, aquí tenemos todo el escenario real de Parás. La ley persa antigua decía que un escrito que ha sido escrito en el nombre del rey no se lo puede revocar. Entonces, lo que el rey quería era decir, bueno, esto es lo que existe. Aparentemente, dice, yo no puedo sino hacer basar a todo este gran imperio bajo el efecto de la ley. Sin embargo, dice, la consecuencia era de que el Ahasverosh estaba encubriendo la crueldad de un reinado y la inmoralidad de su propio imperio. Y entonces, ¿cómo lo hizo todo eso? Lo hizo con una avergonzando, pasando por esa idolatría avergonzante, ¿no es cierto? Y llevando todo eso a un nivel de que un imperio no se puede equivocar, ¿sí? Y esto es muy, muy fuerte. Pero, dice el Rabariel, no solamente la voluntad del rey Ahasverosh es la que domina el escenario de la Megilá, sino la voluntad del rey de los reyes, quiere decir la voluntad de Hashem. Y es por eso que es posible ver en las palabras que dicen Hamelech, el rey, una insinuación, una alegoría a temas mucho más generales que están por fuera de la Megilá y que los podemos interpretar a ellos como un eco de la conducción del rey del universo, que es Akadosh Baruj Hu. Cuando se produce la ley real al comienzo de la Megilá, si recuerdan, Kirzon Ish Ba'ish, que se podía hacer la voluntad de cada hombre y hombre, existe también algo, dice los Jajamim, de Anhagata Bejida Hofshit, de lo que representa el libre albedrío. En el camino que tú quieres ir, que la persona quiere encaminarse, en ese camino se lo dirige. Así dice la Gemara de Makot. Quiere decir, cuando se da la orden de Yod Kolish Sorer Bebeto, que cada persona, cada hombre, varón, sea el que domine el escenario de su hogar, que dice
casi al final del capítulo 1, a consecuencia de lo que pasó con Vashti. Hay algo también de lo que es la conducción divina moral, Aloin Teitiv Seet, Beimlo Teitiv, la peta hatat robet beeleja teshukato beatatim sholbo. Esa parte de lo que Hashem le dijo a Caín. Caín, cuando fracasó en su intento de traer un corbán, para él fue su intento y su final de intento. Acá Kadosh Baruj Hu le dice, Alo Inteitiv, si vas a procurar mejorar este escenario, vas a poder sobrellevarlo. Beimlo Teitiv, pero si no lo logras hacer, si no lo logras superar, la peta hatat robet. En la puerta te está esperando constantemente la transgresión de eleja teshukato, y la transgresión siempre espera por ti. Todos los días espera la transgresión por ti. Pero Kadosh Baruj Hu le dice a Caín, de atatim shobbo, pero tú tienes que dominarlo a ese impulso. Por lo tanto, aquí nosotros llegamos a un ridículo en la Megilá, que es que el no revocar las primeras epístolas, las cartas que mandó el rey, eso niega la posibilidad de cambiar toda la realidad y corregirla. Es imposible revocar lo que el rey escribió nunca jamás. Y eso que se escribió es lo que graba el destino de la historia. No se puede volver a un punto inicial. Haba Amina, es como si yo hubiera dicho. No viene gratuitamente y por lo tanto tiene un sentido y que no se anula jamás. Por eso, dice Rab Ariel para cerrar, delante de cada ser humano están abiertos dos caminos de Teshuvah: el arrepentimiento por temor y el arrepentimiento por amor. Y después veremos la semana próxima de qué se trata. La Teshuvah común, la que hacemos generalmente, es la Teshuvah por el temor. Es una Teshuvah, es un retorno sincero donde existe un arrepentimiento por el pecado, y es lo que permite al hombre sacarse de encima la carga del pasado, poder sobreponerse a sus debilidades, neutralizar la gravedad de sus transgresiones y avanzar, seguir hacia adelante. La Teshuvah común no se ocupa de lo que pasó y tampoco responde y tampoco lleva, la rueda hacia atrás. No tiene un tikkun kolel, no es una corrección, una reparación total del pasado, sino que ella desarrolla un tikkun, desarrolla una corrección de aquí en adelante, por medio de la escritura de nuevos libros. Ella le concede a la realidad un nuevo rostro. Quiere decir, mejora, optimiza el rostro de ese universo y el decreto anterior se va anulando lenta y progresivamente. Ya vamos a ver de qué se trata entonces la otra Teshuvah. Y la realidad, dice el Rab Ariel ahora, que se encuentra el pueblo de Israel en el Galut, en la diáspora, está como congelada y no puede cambiarse, ni siquiera desde el punto de vista de sus raíces y de su esencia. Es imposible cambiar las cosas desde su base, y delante del pueblo existen solamente soluciones parciales, personales, que pertenecen a cada lugar. Todo es Teshuvah Meirah, todo es ese arrepentimiento por el temor. Por lo tanto, no podemos esperar ni expectar de Megillat Esther para un tikkun, para una corrección revolucionaria, sino vamos a necesitar de otros libros que puedan, obviamente, detener, definitivamente parar la desgracia que se va acercando. Ya vamos a ver cómo sigue este escenario que me parece brillante desde el punto de vista del desarrollo de lo que dicen los Jajamim, porque vamos a ver cómo
nos enseña la Gemara acerca de lo que es Teshuvah Meirá y cómo se relaciona con ello la Gemara de Masejet Yomá, que estamos estudiando ahora, nada más que al principio de la Masejet Yomá, cuando habla de Teshuvah, precisamente del tratado de Yomá, que se está haciendo en el Daf Yomi con el Moré Yosef, eventualmente que nos está llevando ya, obviamente, a un avance cada vez más profundo de lo que es el Seder Abodah. Bueno, muy bien, se nos pasó nuestro tiempo, Baruch Hashem. Eh, Esperemos que estén todos bien, los que se han sumado para poder estudiar y los que no se pudieron sumar, eventualmente, bueno, va a estar grabado para que podamos compartir este escenario. Así que bueno, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos, por hacerse tiempo en sus tiempos de trabajo, como me imagino que están la mayoría de ustedes. Y bueno, con el compromiso de poder seguir Leagdil Torah Uleadirá, de engrandecer la Torah. Nuestro estudio de hoy lo dedicamos Leilui Nishmat del señor Yosef Yatenin Ben Meri, Nishmato Terudah Vitzurah Haim, y de todos los que se deben recordar en este tiempo. Que estemos bien, Shavua Tov, y gracias a